Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y hoy les traigo una receta espectacular. Es un postre que no deja mal a nadie y es un delicioso pie de manzana. Así que acompáñenme y vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para hacer esta delicia. Los ingredientes también los podrán encontrar en la descripción del video. Aquí me voy a ayudar con mi procesador, pero igual se puede hacer perfectamente a mano. Agregamos nuestros ingredientes, la harina, la sal, la mezclo un poco, le doy un toque nada más para mezclarlo. Ahora agrego mi mantequilla que debe estar helada y picada en trocitos bien pequeños. Y comienzo a activar mi procesador de a pulsos. Es muy importante que la mantequilla esté helada, ya que si está tibia va a estar como grasosa y la harina la va a absorber y vamos a obtener una textura muy dura en nuestra masa. Y esto es lo que estamos buscando, que las mantequillas queden del tamaño de un guisante o un poquito menos. Agregamos ahora de a pocos el agua, que también debe estar muy fría. Yo la mantenía en el refrigerador hasta el momento de usarla. Y así voy continuamente sintiendo mi mezcla hasta lograr el punto que deseo. Aquí yo siento que todavía le falta un poco de agua porque al apretarla se desmorona. Aprieto mi masa y ya se mantiene, no se desmorona. Este es el punto que necesitamos. Vamos a tratar de dividir nuestra mezcla en dos partes iguales y las vamos a envolver en plástico cada una para llevarla al refrigerador. Vamos a evitar siempre tocar la mezcla con nuestras manos para no calentarla. Así que me ayudo con el mismo plástico para irla aplanando. Y también me puedo ayudar con el rodillo para aplanarla de forma más pareja. Y le voy dando la forma circular. Y así ya mi masa está lista para llevarla al refrigerador. Y así mismo hago con la segunda parte. Aquí les muestro cómo hacerlo de forma manual. En un bol agrego mis ingredientes, la harina, la sal y un punto de azúcar que decidí agregarle, y con un raspador mezclo todos estos ingredientes. Agrego ahora la mantequilla, que igualmente debe estar helada y picada en trocitos, y así voy cortando con mi raspador. Otra forma también de ayudarnos a cortar la mantequilla es usando dos cuchillos, así como muestro. Ahora agrego mi agua, que la tenía también en el refrigerador, y vamos a hacer como la mezcla anterior. Vamos a ir agregando de a pocos y vamos a ir probando nuestra masa hasta que logremos alcanzar que al apretarla ella se mantenga y no se desmorone. Al alcanzar el punto deseado, procedemos a envolverlos en plástico y a llevarlos al refrigerador. Los ingredientes también los podrán encontrar en la descripción del video. Para preparar el relleno para nuestro pie, aquí yo tengo una variedad de manzanas. Esta verde, que es la que se le llama Granny Smith, es la que más se recomienda en el momento de hornear. Pero también el mezclar varias manzanas nos va a aportar esa variedad de textura y también una variedad de sabores que va a hacer algo muy positivo para nuestro pie. Pero si ustedes quieren, pueden usar nada más esta verde. Entonces vamos a preparar nuestras manzanas y es primero descorazonándolas. Las vamos a pelar. Y las vamos a cortar en rebanadas un poco delgadas. Entonces, una forma para obtener eso que queremos es cortarla a la mitad. Y entonces vamos a ir cortando. Yo voy a ir colocando, miren cómo voy colocando el cuchillo a medida que voy cortando. Comienzo así y lo voy inclinando de la misma forma de la manzana.
Entonces comienzo. Este es el grosor que vamos a necesitar para nuestras manzanas. Para que mis manzanas no se oxiden, o sea, se pongan ese color marrón que no nos gusta, les voy a colocar de una vez el limón y cáscara de limón. Recuerden siempre evitar de rallar la parte blanca. Exprimimos ahora nuestro limón. Revolvemos muy bien y voy a agregar ahora estas nueces que me encantan. Esto es opcional, bien picaditas. Mezclo bien, ahora vamos a agregar nuestra azúcar morena, nuestra azúcar blanca, el almidón de maíz, que también puede ser harina de trigo, porque lo que queremos es que nos espese un poco esta mezcla. La canela, la sal y la nuez moscada. Yo estoy usando nuez moscada fresca, pero no hay problema, si ustedes tienen de frasquito pueden usarla. Mezclamos todo muy bien y ahora solo nos falta agregar la mantequilla, que la tengo en el refrigerador porque hay que agregarla muy fría y picadas así en cuadritos. Y así nuestro relleno está listo. Aquí yo tengo ya mi masa que saqué del refrigerador y la dejé descansar como 5 minutos para que no estuviera tan dura, porque si no nos cuesta mucho más para abrirla. Y aquí yo tengo este molde que mide aproximadamente 9 pulgadas y media, que equivale como 24 centímetros. Acondicionamos nuestro mesón con un poco de harina de trigo. Este tipo de masa hay que trabajarla fría, porque si se llega a poner caliente se va a poner muy suave y es muy difícil para manejarla. Yo siempre tengo las manos muy calientes, entonces yo más que nadie, o los que tenemos las manos calientes, debemos evitar en lo posible de entrar en contacto directo con nuestra masa, simplemente lo necesario. Entonces aquí yo trato de unir todos mis pedacitos como para dar la forma redondeada. Con esto también me ayudo con mi raspador. Igual si ustedes ven que está muy difícil, está muy quebradiza, esta tiene parte y parte. Podemos darle una amasada, pero muy rápido y con esta parte de nuestras manos, como para que se junte todo. Ahora vamos a comenzar a darle la forma redonda a nuestra masa. Para esto vamos a ayudarnos dándole estos pequeños golpecitos con nuestro rodillo y siempre girándola y ayudándonos con este raspador para darle la forma redonda por los bordes y mantenerla a ella siempre unida. Entonces ya a este punto, ahora sí comienzo a abrir. Entonces voy a abrir de aquí, de este borde, no desde de las orillas, sino más o menos desde aquí hasta acá, sin llegar hasta el final. Y así voy rotando y sigo dándole con mi rodillo. Hasta ahí. Lo roto. De nuevo. Medimos nuestro molde. Miren, aquí de estos lados necesito abrir más porque necesito por lo menos 1,5 centímetros que sobresalga de mi molde. Mido de nuevo y ahora está perfecto. Ahora con la ayuda de mi rodillo traslado mi base a mi molde. Retiro el exceso de harina con la mano o con la brocha. Entonces calculamos y aquí ya tenemos nuestra masa. La voy a dejar caer muy suavemente hacia adentro y con esta parte de los dedos, de los nudillos, la ayudo a que tome la forma del molde. Y no se preocupen si se les rompe la masa. Con los dedos la pueden unir fácilmente.
Ahorita lo voy a llevar al refrigerador porque miren que se va poniendo muy suavecita la masa y lo voy a llevar al refrigerador para que se endurezca un poco. Y ahora vamos a abrir otro disco igual que va a ser la cubierta. Aquí voy a usar esta bandeja con este papel encerado o de hornear para colocarla y llevarla al refrigerador. Hay diferentes formas de decorar nuestra capa que va a cubrir nuestro pie. Una es colocándola así completa y le vamos a abrir unas ranuras para que suelte el vapor que va a desprender nuestro relleno. Eso es necesario porque esto va a ayudar también a que la parte de abajo, la base, se cocine y se dore un poco. Esa es una forma muy sencilla o la más sencilla si no tienen experiencia en decoración. En esta oportunidad yo me voy a ayudar con esta herramienta que es especial para hacer este tipo de decoraciones. Pero pueden perfectamente hacerlo con un cuchillo, así como les muestro en esta imagen. Pero es muy importante que nuestra masa esté muy fría cuando vayamos a hacer este tipo de decoraciones. Y ya lista nuestra decoración, la llevamos de nuevo al refrigerador. Ahora vamos a agregar toda esta mezcla dentro de nuestra masa y vamos a colocar las manzanas de forma pareja para que no quede ningún hoyito o ningún espacio vacío. Y así entonces ya está listo para colocar la cubierta. Nos podemos ayudar con el rodillo. Vamos aquí ayudando a despegar. ¿Sí? Tratamos de pegarla aquí. Ahora, para que los cortes se abran un poquito más, me voy a ayudar con un cuchillo solamente a remarcar algunos de ellos. De todas formas, cuando se hornee, esto con el calor se van a abrir porque por allí es donde va a salir todo el vapor de los líquidos que tiene nuestro relleno. Entonces aquí lo importante es, vamos a ir presionando con nuestros bordes para que se unan. Igual podríamos usar un poquito de agua o clara de huevo como pegamento aquí en los bordes. Y ahora vamos a cortar los excesos, dejando nada más como un dedo entre el molde y mi masa. Y con estos excesos podemos hacer adornos extras si ustedes quieren. Ahora presionamos fuerte las dos masas, la de la base y la de la cubierta, para que se fusionen un poco. Y ahora vamos a doblar los dos bordes y lo vamos a meter debajo, así, debajo como de nuestro molde. Y ahora así ya nuestros bordes unidos, le vamos a dar el toque final que es el característico de los pies, y es con un dedo voy a presionar y con estos dos voy como que abrazando mi dedo índice. Entonces estos dos dedos y mi dedo índice, presiono y aprieto con mi dedo, ¿okay? Y así voy todo el borde. También podríamos hacer
con el dedo pulgar, como ustedes se sientan más cómodos, así. Y ahora vamos a cubrir nuestro pie con esta mezcla que se llama egg wash y consiste en una yema de huevo y una capita o una cucharada de heavy cream o crema. Y esto lo hacemos para que nuestro pie adquiera un color muy bonito al momento de dorar. Y ahora le vamos a esparcir un poquito de azúcar por encima. Y así entonces lo llevamos al horno, que lo tenemos a 400 grados Fahrenheit o 200 grados Celsius por 20-25 minutos hasta que dore la corteza. Y luego, después que logremos que la corteza dore un poco, vamos a reducir la temperatura de nuestro horno a 375 grados Fahrenheit y vamos a dejar cocinar nuestro pie por 1 hora aproximadamente, siempre vigilando de que no se nos queme el borde en exceso. Aquí ya tenemos nuestro pie que reposó aquí en nuestra rejilla y ahora vamos a servirlo. Aquí en los bordes yo le coloqué esto que es especial para cubrir los bordes de los pies para que no se quemen demasiado porque es muy sensible al calor. Yo se lo coloqué, no cubría por completo, pero lo que yo les decía cuando hice el pie de calabaza, que si no tienen esta herramienta pueden crearla con una tira de papel de aluminio. Simplemente cortan una tira, la doblan así y le dan como la misma forma del pie. Obviamente más larga para que abarque todo el molde. Yo aquí, como no me llegaba aquí a cubrir todo el pie, lo que hice fue cubrirla con un pedacito de aluminio. Entonces vamos a ver cómo quedó este delicioso pie de manzana. Vamos a cortar. Bueno, el olor es impresionante. Mire, está súper crujiente. Entonces está obviamente todavía un poco caliente, pero miren qué delicia. Entonces aquí agrego yo un poquito nada más. Aquí podrían ustedes agregar el helado de vainilla. Y bueno, miren aquí. Vamos a probarlo a ver cómo quedó este pie. Delicioso. Tienen que hacerlo para que sepan lo que yo estoy probando ahorita. Y bueno, yo espero que les haya gustado esta receta y si es así, entonces síganme apoyando con un like, suscribiéndose a mi canal, compartiendo estas delicias de receta y también no olviden activar la campanita para que les avise apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos. Bye.